Si crees que la física cuántica es de aquellas teorías para genios totalmente inaccesible al común de los mortales, es probablemente porque nunca te la han explicado bien. Tú solo instálate bien y yo te prometo que al final de este vídeo no solo sabrás lo que es la física cuántica, sino que habrás entendido cómo ha nacido la idea misma de esta nueva física. Sabrás quién ha tenido qué idea en qué momento y sabrás cuál ha sido el primer fenómeno que ha puesto la humanidad en contacto con esta nueva física. ¿Para qué hemos inventado una nueva física si ya teníamos la mecánica de Newton, que funcionaba muy bien, era eficiente y coherente? Voy a responder a esta pregunta y la historia que voy a contar empieza hace muchos años, pero tiene ramificaciones hasta la época actual. Porque no es solo Max Planck levantándose una mañana y pensando me voy a inventar una nueva constante para la física. No, la historia es un poco más compleja y la vamos a contar en su integridad. El viaje va a ser largo porque te lo voy a explicar de una manera como a mí me hubiera gustado que me lo expliquen cuando era estudiante de física. Si te gusta pensar, vas a disfrutar. A pesar de que en algunos momentos vamos a tener la sensación de que se nos nubla la mente. Es inevitable. Es inevitable porque cuando nos ponemos en contacto con algo tan fundamental y tan profundo, un mínimo esfuerzo es necesario. Pero haremos física de la buena, intensa y profunda, porque hablamos de fenómenos que han necesitado un formalismo inusual para poder ser entendidos. Antes de seguir, hago un breve paréntesis para explicaros por qué he decidido hacer una trilogía sobre mecánica cuántica, una serie de 3 episodios. La mecánica cuántica fascina a muchas personas. En el canal se nota mucho. Cada vez que he compartido un vídeo sobre los fundamentos del formalismo cuántico, son los vídeos que más interacción, más comentarios han generado. He decidido grabar 3 episodios para asegurarme que tengáis todo lo esencial sobre este formalismo, cómo se descubrió. De hecho, aquí os paso el plan de ruta de los 3 episodios. Hoy en el primer episodio os contaré la fascinante historia del nacimiento de la mecánica cuántica. En el segundo episodio os contaré la increíble historia del lento, muy lento proceso de descubrimiento de fenómenos que finalmente, puestos juntos, llevan a producir una de las aplicaciones más hermosas de toda la historia de la física. De este modo quedará bien claro que la física cuántica no es solo una teoría, sino que tiene aplicaciones muy concretas que nos han cambiado la vida. En el tercer episodio os explicaré las contribuciones de Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Niels Bohr y muchos otros, y explicaré el complejo problema de las diferentes interpretaciones posibles del formalismo cuántico. Pero os tengo que avisar, ahí nos va a explotar el cerebro. ¿Cuándo empieza la física cuántica? ¿Dónde situamos el inicio de esta nueva teoría? Habitualmente se sitúa el inicio en el momento cuando Max Planck introduce su nueva constante, la famosa constante de Planck. Hablaremos en este episodio de cómo llega a introducir esta constante, pero no quiero empezar con Max Planck porque para entenderlo bien hay que volver más atrás en el tiempo. La historia empieza mucho antes. Ahora nos vamos a preguntar cuál es el primer experimento que pone la humanidad en contacto con la física cuántica. He dicho física cuántica, no he dicho un fenómeno cuántico, porque la luz del Sol es un fenómeno cuántico y desde los inicios de la humanidad todos veían la luz del Sol. No es esto lo que busco. Lo que me pregunto es, cuando ya habíamos inventado la física, por ejemplo teníamos la mecánica de Newton, ¿quién imagina el primer experimento o quién descubre el primer fenómeno que pone en jaque la física clásica? Pensemos en un fenómeno sencillo. Alguien deja un objeto en el Sol. El objeto se calienta. Sabemos que si lo quitamos del Sol y lo ponemos en la sombra, acabará perdiendo su temperatura, acabará enfriándose. Todos los objetos calientes pierden su calor. Este conocimiento empírico es muy antiguo. Pero en el siglo XVIII ocurre algo clave. Se distingue entre 3 modos de transporte del calor: conducción, convección y radiación.
Olvidemos los dos primeros y centrémonos en la radiación. En 1791, Pierre Prévost propone algo revolucionario. Todos los cuerpos emiten radiación térmica continuamente, incluso los fríos. Hay un intercambio constante entre los cuerpos. Esto es un cambio conceptual enorme. Luego hay experimentadores como Leslie y Herschel que ponen a prueba esta idea. Así que al inicio del siglo XIX está claro que los cuerpos emiten radiación, que puede ser invisible a temperatura ambiente y visible a alta temperatura. Un trozo de hierro a 1000 grados emite una radiación, una luz visible. Con esto la humanidad ya se está acercando al punto donde la física clásica va a colapsar. Ahora entra en juego Gustavo Kirchhoff, que en 1859-60 propone que debe existir una ley universal para la radiación, independiente de la composición del material del cuerpo. Ya no es solo los cuerpos emiten, sino que hay una ley universal de la naturaleza detrás de este fenómeno. Gustavo Kirchhoff es muy ingenioso. Inventa un nuevo concepto, el cuerpo negro. ¿Y cómo lo define? Pues un cuerpo que absorbe todo lo que le llega, sin reflejar nada. Este concepto tan sencillo del cuerpo negro es muy ingenioso, porque pensar un poco, es lo mínimo que necesitamos para poder estudiar este fenómeno de radiación de los cuerpos. Hasta que no tengamos una certeza de que la luz que observamos en los experimentos es la luz emitida por el cuerpo y no la luz reflejada, pues no hay estudios posibles. Entonces Kirchhoff propone el concepto de cuerpo negro para poder estudiar esta radiación fundamental. Aquí tenemos una representación gráfica de un cuerpo negro. Es simplemente una caja cerrada donde la superficie interior de la caja es muy absorbante, es decir, que refleja muy poco. Y además, lo poco que reflejaría tiene una probabilidad extremadamente baja de volver a salir por el agujero. Así que si ponemos un detector en el exterior, justo a la salida del agujero, podemos confiar que la luz que mediremos será compuesta casi exclusivamente de esta radiación fundamental que estamos intentando estudiar. Hay una cosa que a veces no se explica muy bien, es ¿dónde está el cuerpo negro en este gráfico? Algunos piensan que la caja es el cuerpo negro, pero no, es mucho más sencillo. El cuerpo negro es el agujero, que precisamente no es un cuerpo sino una superficie vacía. Esta superficie es la que se comporta como un cuerpo negro, porque no refleja nada y solo emite una radiación que depende de la temperatura. Hay otra cosa muy mal entendida, es que el cuerpo negro no tiene que ver con el color negro, no tiene por qué ser negro. De hecho, ¿cuál es el cuerpo negro más famoso que todo el mundo conoce? El Sol. El Sol tiene una radiación que corresponde bastante bien a la del cuerpo negro, porque toda la luz que nos viene del Sol es luz emitida por el cuerpo, no hay reflexión, el Sol no refleja ninguna luz. Bueno, todo esto nos aleja un poco del tema. ¿En qué punto estamos? Kirchhoff busca una ley fundamental para la radiación de los cuerpos negros, pero no lo consigue. Wien más tarde va a mejorar un poco el dispositivo y va a conseguir una ley parcial, donde explica el desplazamiento del pico de esta radiación. Antes que él, también Boltzmann había dado otra ley parcial. Aquí está. Son dos leyes parciales porque no consiguen dar la ley fundamental que describe completamente el fenómeno. Aquí estamos en un punto clave porque la física clásica falla en encontrar esta ley fundamental. Y ahora vamos a ver lo que Max Planck va a conseguir realizar en este punto del rompecabezas. Muchos se confunden, muchos hablan de la catástrofe ultravioleta. Algunos piensan que Max Planck estaba intentando resolver la catástrofe ultravioleta y no se trata de esto. Max Planck no estaba intentando hacer esto. De hecho, en este momento ni se habla de la catástrofe ultravioleta. Se introduce mucho más tarde. En este momento los físicos clásicos fallan en encontrar la ley fundamental de radiación, independientemente de lo que está pasando en la zona ultravioleta. No consiguen sacar la ley fundamental. Lo que va a hacer Planck es algo genial. Lo único que podemos reprocharle retrospectivamente es de no haber creído más en lo que hacía. Planck va a conseguir lo que ni Wien ni Boltzmann consiguieron. ¿Y qué brillante idea va a tener? Pues Planck era un brillante matemático y se dio cuenta
de que ciertas cosas pueden ser perfectamente continuas, pero sin embargo intercambiarse de forma discontinua. Un ejemplo para ilustrar esta idea es la mantequilla de cacahuete. La materia prima existe en cantidad cualquiera en la fábrica. Es una pasta continua, pero su distribución se hace de manera discontinua. No se puede comprar menos de 200 gramos porque es el tamaño del pote que venden. Planck un día piensa, la luz es algo continuo, pero ¿qué pasaría si los intercambios entre la luz y la materia tuvieran que hacerse por paquetes? Planck se pone a buscar una fórmula que replica el comportamiento de la radiación del cuerpo negro, poniendo como condición que los intercambios de energía se efectúan de manera discontinua y no continua. ¿Y qué obtiene con esto? Obtiene lo que los otros no han conseguido, una ley universal que replica perfectamente los datos experimentales para todas las longitudes de onda y para todas las temperaturas. Su fórmula matemática replica perfectamente la curva experimental. Algunos se creen que ya está, que ha empezado la revolución con Planck y que la revolución cuántica está en marcha y todo el mundo la acepta. No, el artículo de Planck tarda muchos años antes de ser aceptado. De hecho, Planck mismo odia a su artículo. Planck casi pide disculpas por haber introducido esta constante en las fórmulas. De hecho, recuerda que es un truco de cálculo. Está intentando hacer converger la constante hacia cero. Dice, es solo un truco matemático que uso para explicar el fenómeno, pero luego veremos que esta constante en realidad la hacemos converger a cero y todo desaparece y el mundo sigue siendo continuo y no discreto. Está intentando obtener la convergencia hacia cero y no lo consigue. ¿Y por qué no lo consigue? Pues ahora lo sabemos. Porque el mundo es cuántico, el mundo es discreto. Si la constante de Planck hubiera sido cero, esto significaría que el mundo es clásico, que el mundo se puede describir con funciones continuas, pero el mundo es cuántico y está descrito por funciones discontinuas. En los primeros años, el artículo de Planck casi no está citado. Lo escribió en 1900, hasta 1905 casi nadie cita este artículo. De hecho, Planck es el principal responsable. Él no paraba de decir, oigan, no vayan a confundir este truco matemático con algo fundamental. No hay nada fundamental en esta cosa. Comento estas cosas porque la mecánica cuántica ha sido mucho más que una simple evolución, ha sido una revolución, pero algunos se olvidan que a veces las revoluciones tardan mucho en instalarse. ¿Y por qué digo que el artículo de Planck se empieza a citar solo a partir de 1905? Es porque en 1905 va a ocurrir algo increíble, algo impensable. Y me provoca la piel de gallina solo de pensar que el protagonista va a ser un joven físico de solo 26 años. Este joven va a realizar algo extraordinario, algo pocas veces conseguido en toda la historia de la física. Planck ya tenía 40 años cuando en 1900 escribe su artículo donde introduce la constante de Planck. Nuestro joven de 26 años, en 1905, ha leído el artículo de Planck. Pero con su mente joven, abierta y libre, lo que Planck no ha visto, él lo va a ver. Espero que voy a conseguir transmitiros toda la potencia de esta hazaña intelectual. El joven este de 26 años, todos lo conocemos. Aquí está su foto. En un momento explicaré con todos los detalles y sin tecnicismos lo que ha hecho Einstein en 1905. Pero antes quiero mencionar que recibirá el premio Nobel por este artículo, el artículo sobre la explicación del efecto fotoeléctrico, que explicaremos en un momento. Einstein nunca ha recibido premio Nobel por la relatividad, mucha gente lo olvida esto, ha recibido el premio Nobel por este artículo sobre el efecto fotoeléctrico y este artículo está considerado como la piedra angular de la mecánica cuántica. Voy a intentar contar la historia de la forma más clara posible y para eso necesitamos otra vez viajar en el tiempo porque la historia empieza mucho antes. Nos vamos a 1887. Hay un físico, Heinrich Hertz, que está intentando hacer un dispositivo para detectar las ondas electromagnéticas previstas por la teoría de Maxwell.
Básicamente, Hertz tenía un emisor y un receptor, y una alta tensión en el emisor provocaba chispas. Lo que pasa es que estas chispas en el receptor eran mucho más débiles. Y por casualidad, Hertz se da cuenta de que la luz ultravioleta amplifica la aparición de las chispas en el receptor. Hertz acaba de descubrir, sin saberlo, el efecto fotoeléctrico. Es decir, la luz es capaz de arrancar electrones a un metal. Digo sin saberlo porque en aquella época ni siquiera se había descubierto el electrón, así que Hertz no tenía a su disposición los conceptos que les podrían haber servido para proponer una explicación. Volvamos a hacer un salto en el tiempo y ahora nos vamos a 1898-1900. Aquí va a entrar en juego un físico llamado Philipp Lenard, un personaje. ¿Un buen físico? Bueno, tengo la obligación de responder que sí. Sí, porque ha imaginado un experimento ingenioso que vamos a explicar en un momento. Pero como ser humano se ha visto mejor. Digamos que Lenard va a ser el chico malo de nuestra película. Para situar el personaje, más tarde, en 1931, va a formar un grupo de profesores para escribir un libro en contra de la relatividad de Einstein. Muy acertado. El título del libro era 100 autores en contra de Einstein. Y ha servido solo para dos cosas. La primera, para Lenard, hacer el payaso. Y la segunda, para Einstein, provocar la risa a nivel internacional. Cuando un periodista vino con el libro y le pregunta a Einstein, ¿qué opina de este libro? Y Einstein lo coge, mira y dice, 100 autores en contra de Einstein. Y dice, ¿sabe usted? Si mi teoría hubiera sido errónea, uno solo de ellos hubiera sido suficiente. Bueno, volvamos a lo que nos interesa, el nacimiento de la mecánica cuántica. Recuerdo que Hertz ha descubierto el efecto fotoeléctrico sin poder explicarlo y ahora Lenard entra en juego. A diferencia de Hertz, Lenard ya sabe que se han descubierto los electrones. Los electrones los descubre Thomson en 1897 y entonces se empieza a sospechar que la luz ultravioleta en los experimentos de Hertz lo que hace es arrancar los electrones de los metales. Lenard en 1902 se propone rediseñar un poco el experimento de Hertz para estudiarlo con una mejor metodología. Recuerdo que estamos en la época precuántica, obvio, estamos relatando el nacimiento de la mecánica cuántica y veremos que no va a ser un parto sin problemas. Recuerdo esta obviedad para no perder de vista que de momento para los físicos un electrón es una partícula y la luz es una onda electromagnética descritas por las ecuaciones de Maxwell. Pero entonces algunos me dirán, oye, pero ya estamos en 1902. Planck ya había cuantizado la luz, ¿no? Como vimos antes, ¿no es así? Pues no, no es así. Planck no había cuantizado la luz. Planck lo que había cuantizado eran los intercambios de energía entre la luz y la materia. No es lo mismo. Si esto os parece confuso, no os preocupéis que lo voy a explicar con mucho cariño porque es algo fundamental. Pero vamos por paso porque ahora toca hablar del experimento de Lenard. Lenard inventa un método muy ingenioso para medir la energía cinética de los electrones arrancados de un metal por la luz. Lenard es un ambicioso, quiere un premio Nobel y como Thomson ha descubierto los electrones, él quiere demostrar que en el experimento de Hertz la luz lo que hace es arrancar electrones y piensa, si aumentamos la intensidad de la luz deberíamos arrancarlos con más energía cinética. Pero está a punto de hacer un descubrimiento por lo menos sorprendente. Su método experimental para medir la energía cinética de los electrones es muy ingenioso. Aquí está el dispositivo. Lenard decide que va a medir la energía cinética de los electrones expulsados por la luz y para eso va a medir la fuerza que necesita para frenarlos. Como más energía cinética tengan los electrones, más fuerza necesitará para frenarlos. Al inicio del experimento, deja que los electrones expulsados sigan su camino, pero poco a poco va a aplicar una tensión eléctrica para frenarlos y define la tensión de corte como la mínima tensión necesaria para que ningún electrón pueda seguir su camino. Es la tensión necesaria para parar la corriente. Lo increíble es que descubre que la tensión de corte no depende de la intensidad de la luz. Entonces, frente a este descubrimiento, Lenard propone una hipótesis. Dice, pues el efecto de la luz sobre los electrones debe ser algo parecido a un desencadenante. ¿Qué es esto? Pues
Imagínate que vas a encender la luz. En el momento que tu dedo aprieta el botón, da igual si vas a abrir la luz de tu habitación o si vas a encender un estadio de fútbol con miles de kilovatios de luz, la energía que vas a necesitar para apretar el botón es la misma. Si la energía que obtenemos solo depende del sistema que la produce y no de la energía que ponemos al inicio, es porque la energía que ponemos al inicio solo es un desencadenante. Da igual que apretemos el botón con el dedo o con un martillo, el efecto va a ser igual. Pues del mismo modo, Lennart opina que en el experimento de Hertz la luz solo provoca el efecto y que los electrones salen todos con la misma energía, porque esta energía depende solo de cómo el material los expulsa y no de la intensidad de la luz que lo provoca. Esta idea es buena y esto explicaría por qué la tensión de corte no depende de la intensidad de la luz. Lennart está muy contento con esta hipótesis y la pone a prueba. Pero mala suerte, no funciona. Porque se da cuenta que si la intensidad de la luz no afecta, la frecuencia sí. La energía de los electrones arrancados depende de la frecuencia de la luz. Y a cierta frecuencia, a baja frecuencia, ya no consigue arrancar ninguno. La hipótesis de Lennart del desencadenante falla. Si hay electrones que salen disparados con varias velocidades en función de las condiciones iniciales, es que no hay un único mecanismo de expulsión que se encendería con el desencadenante. La cosa debe ser algo más compleja. Aquí es donde entra en juego nuestro joven físico de 26 años. Einstein ha leído el artículo de Planck, pero lo que va a hacer es lo que Planck no se ha atrevido a hacer. ¿Os acordáis de los intercambios de energía que Planck había tímidamente cuantizado? Digo tímidamente porque os recuerdo que no se lo creía ni él. Estaba ocupado después a intentar demostrar que en realidad la constante de Planck vale cero en la naturaleza. Einstein, en cambio, se va a atrever a dar realidad física a la constante de Planck y en un solo artículo que es considerado una obra maestra va a explicar el efecto fotoeléctrico. Y de la explicación de Einstein van a hacer un nuevo concepto. Señores, quítense el sombrero porque aquí está el fotón de luz, nacido en la mente de un joven físico de 26 años. Veamos cómo Einstein consigue explicar el efecto fotoeléctrico. Retoma el artículo de Planck de 1900 y se fija que la energía es proporcional a la frecuencia. Y ahora resulta que en los experimentos de Hertz los electrones tienen una energía también proporcional a la frecuencia. Einstein piensa, esto no debe ser una coincidencia. Entonces es cuando piensa, a ver qué pasa si consideramos que la luz está cuantizada, que solo puede ser emitida por paquetes. De hecho, no los llama todavía fotones. La apelación fotón vendrá más tarde y no es él que elige este nombre, él los llama cuanta de luz. En nuestra analogía con la mantequilla de cacahuete es darse cuenta de que la luz no es como una pasta continua, sino que está hecha de los propios cacahuetes. Un fotón de baja energía sería un cacahuete pequeño y un fotón de más alta energía sería un cacahuete más grande. Ahora ya sabéis que yo doy muy poco valor a las analogías, así que voy a seguir hablando de fotones y no de cacahuetes. Un fotón debería tener una energía mínima para expulsar un electrón, si no, no funciona. Cuando los fotones tienen más energía, alta frecuencia, los electrones salen con más energía. En cambio, si aumentamos la intensidad, solo arrancamos más electrones, pero siguen saliendo con la misma energía cinética. De ahí el experimento de Lennart y el hecho de que la tensión de corte no cambiaba con la intensidad de la luz. En cambio, ahora se entiende por qué es la frecuencia que afecta a la tensión de corte. Con la simple idea de la cuantización de la luz, Einstein da una realidad física a los intercambios de energía de Planck y restablece el acuerdo perfecto entre la teoría y los experimentos de Lennart. Y aquí vais a pensar que Einstein conecta con la gloria. Pues no. El artículo no va a ser celebrado por la comunidad científica. Entre 1905 y 1910 hay un fuerte escepticismo sobre el artículo de Einstein. No se rechaza del todo, pero no se celebra. Se considera una hipótesis útil, pero no literal. Max Planck no creía que la luz era cuantizada.
Si no se creía su propia cuantización de los intercambios, ¿cómo se iba a creer la cuantización de Einstein? Luego, entre 1910 y 1915, hay cada vez más evidencias de las predicciones de Einstein, pero muchos físicos todavía no aceptan la interpretación de Einstein. Pero entre 1914 y 1916 va a ocurrir algo importante. Aquí entra en juego Robert Millikan. Millikan no se cree que la luz está compuesta de fotones, no se cree nada la teoría de Einstein y va a montar un dispositivo experimental para intentar demostrar que Einstein se equivoca. La idea de Millikan es montar un dispositivo experimental para medir la tensión de corte en función de la frecuencia de la luz. De este modo, tendrá acceso a medir directamente la constante de Planck, porque será la pendiente de los datos experimentales en su gráfico. Su razonamiento es muy sutil, porque él se da cuenta que con esto podría medir la constante de Planck como una pendiente en el gráfico. Y por otro lado, sabe que Planck no ha conseguido hacer que su constante valga cero y sabe el valor que hay que dar a la constante de Planck para que todo funcione. Entonces dice, es una manera de destrozar la teoría de Einstein, porque vamos a ver que con su teoría el valor que va a dar la supuesta constante de Planck del modelo de Einstein no va a cuadrar nada con la constante de Planck del modelo de Planck. De este modo, Millikan piensa que tiene la clave para demostrar que la teoría de Einstein no vale nada. ¿Y cuál es el resultado del experimento de Millikan? ¿Qué obtiene cuando mide la pendiente de su curva experimental? Pues que el valor de h, calculado a partir del artículo de Einstein, es exactamente el mismo valor que el previsto por Planck. Quitaros el sombrero, señores, y escuchar bien la última frase que acabo de pronunciar, porque acaba de nacer oficialmente la mecánica cuántica. Planck pensaba que su constante solo era un truco matemático para calcular los intercambios de energía entre materia y luz, pero Einstein acaba de dar realidad física a la constante de Planck. Lo dicho antes, el artículo de Einstein de 1905 marca el nacimiento de la mecánica cuántica. Einstein recibirá el premio Nobel por ello en 1922. Nunca lo recibirá por la relatividad, porque en aquel entonces nadie la entendía. En cambio, la hipótesis de los cuanta y la explicación del efecto fotoeléctrico ha sido algo revolucionario que marca un antes y un después. Lo increíble es recordar que en 1905 Einstein no escribe solo este artículo, escribe tres. El primer artículo sobre la relatividad especial, luego el del efecto fotoeléctrico y uno más sobre el efecto browniano. Con solo 26 años, hoy los físicos opinan que cualquier de los tres artículos era merecedor de un premio Nobel. Con esto llegamos al final del primer episodio sobre el nacimiento de la mecánica cuántica. Gracias por haber escuchado y nos vemos pronto para el segundo episodio. ¿Cómo puede la luz empujar cosas si no tiene masa? El fotón tiene masa igual a 0 y sin embargo transmite cantidad de movimiento, momentum. Este matemático encontró algo más fundamental que el tiempo que puede servir de fundamento para ver aparecer el tiempo como propiedad emergente. Si calculamos el resultado de esta superposición aplicando bien el principio de conservación de energía, veremos que la onda resultante debe tener un ligero retraso en su fase. Le doy el grupo de simetría de la interacción electromagnética y le doy el procedimiento: construye un lagrangiano que sea invariante bajo la transformación de este grupo de simetría, pone este lagrangiano en las ecuaciones de Euler-Lagrange para derivar las ecuaciones de evolución del sistema. ¿Qué saldrá de sus cálculos? Las ecuaciones de Maxwell. Y encima, en su versión cuántica, es decir, las ecuaciones de la electrodinámica cuántica. La teoría de Bohm seduce a algunos filósofos porque restablece el determinismo, pero la teoría de Bohm no gusta tanto a los físicos porque conlleva muchos problemas. Pero la inteligencia artificial, ¿qué es exactamente? ¿Y qué es una red neuronal? La forma de la superficie es tal que buscar una solución es tan fácil como dejar caer una bola y ésta se va a dirigir por su propio peso hacia la solución. Estas piedras ahí detrás sí que han visto pasar mucho tiempo. Allá vamos.
Vamos a recordar ahora las principales características del tiempo newtoniano. En definitiva, el tiempo tal como lo percibimos en la vida cotidiana. Luego veremos cuáles de estas características no son propiedad reales del tiempo, sino si nos resistimos a utilizar el vocabulario de la relatividad, si nos agarramos a conceptos antiguos, entonces tenemos que buscar explicaciones para justificar una frase de tipo no puedo viajar más rápido que. Al contrario, si abandonamos los antiguos conceptos y si adoptamos el vocabulario de la relatividad, no hay que buscar explicaciones, no hay que buscar respuestas, porque no hay preguntas. Esto tiene la ventaja de transmitir rápidamente una idea, pero en el caso de la mecánica cuántica es una gran desventaja porque transmite rápidamente una imagen errónea. De este modo se transmite de forma rápida un conocimiento superficial, pero muchos se conforman con esto. De hecho, creo que está muy de moda saber un poco de todo y mucho de nada.